Casi siempre que se habla del final de la Guerra Civil Española, se da por hecho que fue, bueno, una derrota militar inevitable, ¿verdad? Pero, ¿y si no fue tan simple? ¿Y si la victoria, justo al final, no la arrebató el enemigo, sino que se perdió desde dentro? Pues de eso va esto, de analizar una historia que huele a traición, contada desde la perspectiva de una de sus figuras clave. Estamos en 1939. Imaginen la situación. 3 años de una guerra. Brutal, devastadora. Y la República Española cae. Y claro, en ese momento, todo el mundo, pero sobre todo la gente que había luchado por ella, se hizo una pregunta clave. Una pregunta que lo cambiaría todo. Pues esa es justo la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Y para ello vamos a seguir el rastro de un análisis, durísimo, implacable, de un líder muy influyente. Un veredicto escrito literalmente desde el exilio y la amargura de la derrota. Muy bien, pues vamos al lío. La figura que nos va a guiar en todo este análisis, nuestro, testigo principal, es José Díaz. ¿Y quién era José Díaz? Pues nada menos que el máximo dirigente del Partido Comunista de España durante toda la guerra. Ojo, que Díaz no era el típico político de despacho, para nada. Era un obrero, un panadero de Sevilla, que acabó convirtiéndose en la cabeza pensante y el alma de toda la estrategia comunista. Y hay que decir que el PC era, sin duda, una de las fuerzas más organizadas y disciplinadas de todo el bando republicano. Y aquí es donde viene lo fuerte, la tesis central de su análisis, que de hecho se publicó en un libro después de su muerte. Porque lo que él escribe no es un simple relato de lo que pasó, no. Es una acusación en toda regla. Para José Díaz, la República no perdió la guerra, no. La República fue entregada. Entonces, ¿quiénes son los acusados? Bueno, el primer dedo de Díaz apunta hacia afuera, hacia las grandes potencias democráticas de la época. Para Díaz, la famosa política de no intervención de Gran Bretaña y Francia fue sencillamente una farsa, una tapadera. Él sostenía que era una estrategia deliberada para, básicamente, estrangular a la República. ¿Cómo? Pues negándole las armas que necesitaba para defenderse, mientras muy convenientemente miraban para otro lado cuando Hitler y Mussolini armaban a Franco hasta los dientes. Un doble juego, vamos. Y para que quede claro su punto de vista, Díaz llega a citar a Stalin. La idea de fondo es que, para él, las potencias occidentales eran en realidad enemigas de una república popular como la española. Argumentaba que su verdadero objetivo no era la paz, ni mucho menos, era impedir como fuera una victoria del pueblo. Y aquí vemos el contraste tan brutal que dibuja Díaz. Es que es un mundo de diferencia. Por un lado tienes a las potencias democráticas, a las que él acusa de imponer un bloqueo, de desarmar a los combatientes que huían a Francia y finalmente de orquestar la rendición. Y por el otro lado presenta a los aliados comunistas como la Unión Soviética, que dieron apoyo moral y político y organizaron las brigadas internacionales, como los únicos que defendieron a la República hasta el final. La diferencia es abismal, según él. Pero bueno, si esto ya os parece fuerte, agarraos, porque ahora viene la parte más dura, la más polémica de todo el análisis de Díaz. Porque él dice que la traición no solo vino de fuera, no. La peor, la más letal, estaba en casa, dentro del propio bando republicano. Y esto es clave para entender su argumento. Díaz no habla de un par de manzanas podridas, no. Apunta directamente al corazón de sus propios aliados, acusando a facciones enteras del Frente Popular de algo gravísimo, de sabotear la guerra desde dentro. Vamos que, como se puede ver, Díaz no se andaba con chiquitas. A ciertos líderes socialistas, los acusa de falta de fe, de buscar la rendición, a facciones anarquistas de llevar a cabo lo que él llama actividades contrarrevolucionarias, y a los republicanos de dudar, de tenerle más miedo a una revolución del pueblo que al propio fascismo. Reparte a todos. Y si hay que poner nombres, el primero en la lista de Díaz, el gran señalado, es una de las figuras más potentes de la República. El líder socialista y, ojo, ministro de Defensa, Indalecio Prieto. Y las acusaciones contra él son, de una gravedad tremenda. Díaz le echa la culpa de poner a comandantes incompetentes y cobardes al mando, de proteger a derrotistas y espías dentro del ejército, y de negarse a limpiar los mandos militares de gente poco fiable. De hecho, su política, según Díaz, llevó directamente al desastre, al colapso de todo el frente oriental. Palabras mayores. Pero Prieto no es el único. El siguiente en el punto de mira de Díaz es otro peso pesado del socialismo, nada menos que el expresidente del gobierno, Largo Caballero. A Caballero, Díaz lo acusa de ser enconadamente hostil a la unidad revolucionaria de la clase obrera y, básicamente, un enemigo del comunismo. Para Díaz, el gran pecado de Caballero fue ese, su rechazo a la unidad, su negativa a crear un frente obrero fuerte, disciplinado, con un mando único.
Lo veía como el principal obstáculo para construir la máquina de guerra que hacía falta para ganar. Y todo esto nos conduce al acto final, al golpe de gracia, al momento que, según la versión de José Díaz, selló para siempre el destino de la República. Un golpe que, y esto es lo increíble, no lo dio el enemigo, sino los propios mandos republicanos. Estamos hablando de gente como el coronel Casado, el general Miaja y el socialista Julián Besteiro. Unas pocas semanas antes del final de la guerra, estas tres figuras se rebelan contra su propio gobierno, el de Juan Negrín, que defendía la idea de resistir. El objetivo que ellos anunciaron era negociar una paz honorable. Para Díaz, el objetivo real era otro, el acto de traición final. Y aquí es donde se ve el choque de dos mundos. Por un lado, la postura comunista, la de resistir hasta el final, la de luchar por la independencia nacional. Creían que si aguantaban un poco más, el conflicto que estaba a punto de estallar en Europa podría cambiarlo todo. Y por otro, el golpe de Casado, Miaja y Besteiro, que para Díaz no fue más que una traición, una rendición que le entregaba la victoria en bandeja a Franco. Entonces, después de todo este análisis tan duro, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la lección que, según José Díaz, había que sacar de toda esta catástrofe? Pues su veredicto es muy claro. Un Frente Popular unido con un gobierno fuerte y liderado por la clase obrera podría haber derrotado a Franco. Es decir, que la victoria era posible, pero que fue saboteada. Saboteada por la falta de unidad, por las dudas y sobre todo por la traición de aquellos que le tenían tanto más miedo a una revolución popular que al propio Franco. Al final, para José Díaz, la elección era una y solo una, que únicamente su partido, el Partido Comunista, con su disciplina férrea y su voluntad revolucionaria, tenía la claridad y la fuerza necesarias para haber llevado al pueblo a la victoria. Al final, la cuestión es esa, ¿no? Cuando acaba la batalla, ¿quién es el que escribe la historia de por qué se perdió? El relato de José Díaz es, sin duda, una lección poderosa y muy partidista, sacada de entre las cenizas de la derrota. Y nos recuerda que en la historia, y más en una guerra civil, la respuesta a la pregunta ¿por qué perdimos? Pues casi siempre depende de quién sea el que responde.